Hola, ¿qué tal a todos? Comenzamos la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Jason Calderón y hoy los acompaño en lugar de Idania Chirinos. Sean todos ustedes bienvenidos. Empezamos con los países del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR, que se reúnen este martes en Bogotá. A la cita asisten los ministros de Relaciones Exteriores y representantes de 12 naciones de la región con el firme propósito de proteger la democracia y lograr una mayor articulación para aplicar sanciones al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. En el encuentro están, además de Colombia, delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Venezuela, esta última representada por delegados del presidente interino Juan Guaidó. Hoy en el programa a la tarde tenemos una cobertura total de esta cita hemisférica. Empezamos hablando de Perú. El presidente Martín Vizcarra ha anunciado la candidatura de su país para ejercer el cargo de secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Vizcarra ha presentado la candidatura del embajador Hugo de Sela en busca de reemplazar al uruguayo Luis Almagro en el organismo multilateral, quien además aspira a la reelección. De acuerdo a la Cancillería peruana, la candidatura tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de la organización como una instancia de diálogo, generadora de consensos y que contribuya a encontrar soluciones efectivas a los principales conflictos de la región. Vizcarra también señaló la necesidad de impulsar la acción diplomática de la OEA en momentos en que el continente vive una fuerte polarización. Las elecciones a la Secretaría de la OEA se celebrarán el 20 de marzo de 2020. Ya a nuestro país hemos abierto los brazos y han ingresado más de 800. NTN 24 está con los protagonistas de la noticia en Bogotá, donde tiene lugar el encuentro de los países del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR. Está nuestro periodista Carlos Figueroa, justamente con el embajador peruano Hugo de Sela. Carlos. Hola Jason, buenas tardes. Bogotá, Colombia, acoge hoy la reunión de los países que hacen parte del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR. Su mirada centrada en Venezuela desde hace un buen tiempo, cuando el gobierno interino de Juan Guaidó decidió retomar la participación del Estado venezolano en este mecanismo integrado del que hacen parte países de la región integrantes de la Organización de Estados Americanos. Hay representación diplomática, distintas personalidades acá. Uno de ellos, Hugo de Sela Martínez. Él aspira a representar al Perú en la Organización de Estados Americanos, llegar a la Secretaría General, suceder a partir de marzo próximo a Luis Almagro en ese puesto, y está con nosotros para hablar acá en la tarde de NTN 24. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por darme esta oportunidad de conversar sobre algunos temas de la OEA y en particular sobre los que tienen que ver con la candidatura. Diciembre del 2019, hace un año, Luis Almagro dijo, aunque en principio había dicho que no, que iba a aspirar a una reelección, a 5 años más al frente de la Secretaría General de la OEA. Luego, el presidente Martín Vizcarra anuncia que un diplomático de 40 años de carrera, peruano, aspira a convertirse en el primer representante de su país que llega a este puesto. Yo le pregunto, ¿por qué usted es esa persona idónea para llevar las riendas de este organismo que en este momento está tan activo a propósito de la coyuntura regional? A ver, déjeme tratar de explicar qué es lo que ha ocurrido. En estos últimos 2 años, diría yo, y especialmente en los últimos meses, lo que se ha podido notar en la región es una polarización bastante acentuada. Hemos visto que las posiciones se han ido a los extremos, ha habido movimientos sociales importantes en varios países de la región, y en general lo que se percibe es un clima de enfrentamiento. Ese es un clima que en el Perú, y particularmente yo, pensamos que no es conveniente para ningún país. Todos queremos vivir en paz y estar concentrados en el desarrollo. No necesitamos en estos momentos que en la OEA
se refleje esa polarización que hay en el continente. Lo que tenemos que tratar de hacer es que la OEA vuelva al papel tradicional que siempre tuvo, que es el de ser un foro de encuentro, un foro donde se escuchan todas las posiciones y donde se buscan los comunes denominadores para tratar de solucionar los problemas. En segundo lugar, es importante que en la organización se pueda actuar no como un ente aislado, sino que tenga un nivel importante de coordinación con otros entes del sistema interamericano. Recordemos que esto fue pensado como un sistema interamericano cuando se creó. Por lo tanto, es importante trabajar con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF. Es importante también trabajar con el Instituto de Ciencias Agrícolas, trabajar con la Organización Panamericana de la Salud. ¿Por qué? Porque la OEA no es solo democracia y desarrollo, y derechos humanos. Esos son temas absolutamente importantes y prioritarios, pero también están el ámbito del desarrollo de nuestros países y el ámbito de la seguridad. ¿Esto qué requiere? Requiere una capacidad de iniciativa, una capacidad de diálogo, una capacidad de sentarnos a discutir los temas. ¿Por qué creo yo que puedo hacerlo? Porque tengo la experiencia, tengo, como usted tuvo la gentileza de mencionar, más de 40 años de carrera, y de esos 40 tengo 15 años de experiencia en la OEA. Yo he sido embajador en la OEA, he sido representante, presidente de varias comisiones de la organización, he sido 2 veces jefe de gabinete de la Secretaría General, he tenido a mi cargo los principales problemas políticos de la región, he participado de manera muy activa en solucionar varias crisis en la región. ¿Y cuál ha sido el método? El método ha sido la concertación, el diálogo. Nunca ponerse en posiciones extremas que a lo único que contribuyen es a incrementar el nivel de enfrentamiento. Usted hablaba de esas crisis que han logrado enfrentar en Haití, en Centroamérica también. Sí, señor. ¿Y usted, en este momento, con esa opción de llegar a la Secretaría General, se plantea ser el antagonista de Luis Almagro? No, yo no soy antagonista. Hay puntos de coincidencia, de quiero decir. Pero evidentemente, o sea, yo no estoy compitiendo contra Luis Almagro, yo estoy compitiendo a favor del diálogo. Yo estoy compitiendo a favor de que la OEA recupere un lugar central en la solución de los problemas. ¿Por qué? Porque nuestros países, y especialmente nuestras poblaciones, como es obvio en estos momentos, están cansadas de los enfrentamientos. Ya no quieren enfrentamientos, lo que quieren es diálogo, conversación y específicamente soluciones para sus problemas. Y en eso creo que la OEA sí puede contribuir, como de hecho lo ha hecho en el pasado. ¿Cómo hacerlo o cómo alcanzarlo en un momento como este, en el que, lo decía al principio, el eje central, al menos en esta reunión, es Venezuela? Lo ha sido en distintas asambleas generales, reuniones de la Asamblea General, en distintas reuniones extraordinarias, con cancilleres, con embajadores. ¿Cómo hacer esa integración, tomando en cuenta solo en principio que la representación actual de la OEA está encabezada por Juan Guaidó, por quien fue designado por él, y no hay un representante del régimen de Nicolás Maduro, que en un momento decidió abandonar la OEA, decidió separarse, decidió renunciar al Pacto de San José? Es decir, hay dos bloques en Venezuela y hay un bloque regional que, por cierto, está cambiando, y vamos a hablar sobre eso más adelante a propósito de las recientes elecciones. Sí, efectivamente. Y la región siempre es dinámica, la región siempre está cambiando, uno tiene que saber adecuarse a los distintos momentos. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Es una situación extremadamente grave, no hay duda alguna. Hay hambre en el país, hay una fuga masiva de venezolanos, estamos hablando de casi 5 millones de personas. Van a ser 6,5 millones en 2020, según la ONU. Efectivamente, ¿no? Gran parte están aquí en Colombia, buena parte están en mi país, en el Perú. ¿Qué es lo que estamos haciendo frente a eso? Tratando de buscar algún tipo de consenso que permita que los propios venezolanos resuelvan el problema. La esencia de la solución es que tiene que ser una solución venezolana. ¿Cómo hacemos para que esta solución venezolana se traduzca en acciones? En algún momento tenemos que sentarnos en una mesa y tenemos que
yo diría, impulsar de manera decidida un diálogo entre los principales actores. Eso hasta ahora no hemos logrado hacerlo. Y pero había unos intentos de diálogo que finalmente no han llegado a nada. Exactamente, porque han sido intentos de diálogo que no han tenido por objetivo real solucionar las cosas, sino más bien ganar tiempo. Yo de lo que estoy hablando es de un diálogo en serio. Déjeme ponerle un ejemplo. Cuando hubo hace varios años, en los 90, un golpe de Estado en Haití, cuando un general, Raúl Cedras, destituyó al presidente Jean-Bertrand Aristide, hubo una situación que de alguna manera es similar a la de hoy. Hubo acción de fuerza para tomar el control del país. ¿Qué hizo la OEA en ese momento? Se alió con Naciones Unidas y juntos buscamos una solución. Y es un caso que conozco perfectamente porque participé en el proceso de negociación, y al final conseguimos revertir el golpe de Estado. El diálogo sí produce resultados. ¿Cuándo los produce? Cuando uno está dispuesto a escuchar a la otra parte y cuando uno está dispuesto a buscar soluciones que no se van a adecuar necesariamente a todo lo que uno piensa. Hay que tener capacidad de ceder, evidentemente. Hay muchos que dicen que no es este el momento de posiciones tibias, que es el momento de fijar una posición. Y pareciera que en la región o se está con Maduro o se está con Guaidó. Y eso es lo que en principio podría tener el juego trancado. Claro, o sea, en realidad yo lo que postulo es que hay que estar con la democracia. ¿Cómo hay que estar con la democracia? Permitiendo que el pueblo venezolano se exprese. Creo que no hay nadie que esté en contra de que se hagan elecciones, de tal manera que se exprese el pueblo venezolano y decida... Con condiciones y con garantías. Obviamente, y con observación internacional, una elección como se debe, bien hecha. Y en consecuencia eso permitiría que el pueblo venezolano se exprese y tome una decisión sobre sí mismo. ¿Usted cree que esa elección debería darse con Nicolás Maduro todavía en el poder? Yo creo que ese es el tipo de cosas que tienen que discutirse. Ese es el tipo de cosas que tienen que solucionarse. Evidentemente, para que haya garantías, eso quiere decir que nadie tiene que estar a cargo para hacer las cosas como le parecen sin tener un control internacional adecuado y sin tener un control nacional también. Eso tiene que ocurrir. Ahora, ¿usted cree que en Venezuela, a propósito de la gestión de Nicolás Maduro, hay una dictadura? Bueno, yo lo que le puedo decir con toda claridad es que en Venezuela evidentemente no hay una democracia. Entonces, Sí, ¿hay una dictadura? Sí, hay una dictadura, claro que la hay. El enfoque o la llegada, el alcance del régimen de Nicolás Maduro no se queda en Venezuela. Usted lo mencionaba antes, el fenómeno de la migración. ¿Cómo puede involucrarse la OEA aún más, que lo ha hecho y tiene un representante especial para tratar el tema de la migración venezolana, para lograr que estas personas puedan tener estabilidad en todos esos países? Usted lo mencionaba, Colombia es el principal receptor por la cercanía, por la geografía y por los 2.200 kilómetros de frontera común. Y sigue el paso a Perú, a Ecuador, incluso llega hasta la Argentina, incluso llega gente caminando a la Argentina. ¿Cómo se puede integrar a los receptores de esta migración y cómo se puede educar a quienes siguen caminando hacia el sur y hacia el norte? Ahí déjeme hacerle un comentario que creo que es importante. Cuando la OEA ha tenido éxito en algún emprendimiento, es cuando ha habido una acción conjunta de los países miembros y de la Secretaría General. Ese diálogo permanente entre los países y la Secretaría tiene que ser fluido y de él tienen que resultar la fijación de objetivos y acciones que se tienen que seguir adelante. ¿Qué está pasando en este caso de Venezuela y específicamente de los migrantes que usted mencionaba? Ese diálogo es poco fluido. Ese diálogo tiene que mejorarse. Es muy difícil que una secretaría, con la escasez permanente de recursos que existe en la organización, pueda llevar adelante un programa masivo que le permita resolver un problema de 6 millones de personas. Tienen que ser los países miembros los que en última instancia resuelvan esto, por supuesto, dada la magnitud del problema, con la ayuda de países de otra región. Por ejemplo,
En las reuniones que hemos tenido en el grupo de Lima, con el grupo de contacto, con el grupo de los europeos, el tema de la migración ha sido un tema fundamental. Es un tema que hemos discutido y les hemos expresado claramente a los europeos que nosotros tenemos que actuar de manera conjunta con ellos para resolver un tema que es central. El problema de la migración hoy en día ya es un problema de seguridad en nuestros países. Estoy seguro que usted estará de acuerdo en que es un problema de seguridad en Colombia. Yo le puedo afirmar que es un problema de seguridad en el Perú. Es un problema que afecta la educación, es un problema que afecta la seguridad policial, digamos, es un problema que afecta los sistemas de salud. Y es algo que por supuesto tenemos que resolver, pero juntos y con diálogo entre los países. Hablamos de la repercusión que tiene la crisis venezolana en la región, pero también esos tentáculos del régimen de Nicolás Maduro, que según se ha denunciado recientemente, ha tenido influencia en lo que le decía al principio, la coyuntura, lo que ocurrió en Ecuador, lo que está pasando en Chile, incluso un poco lo que sucede en Bolivia y ahora, con mayor intensidad, lo que está pasando en Colombia. Diosdado Cabello, el número 2 del régimen de Venezuela, dijo: esa es la brisita bolivariana que se extiende por América Latina. ¿Es creíble que todo este patrón repetido sea a propósito de esa brisita bolivariana? Francamente creo que es un poco difícil que eso sea, ¿no? Yo creo que es evidente, precisamente por lo que comentábamos de las migraciones, que el régimen de Maduro no tiene capacidad ni siquiera de manejar el bienestar en su país. Es muy difícil pensar que tenga capacidad de influir en toda América. Puede haber algunos intentos, seguramente algunos miembros de ese régimen estarán contentos de que el resto de países tengamos problemas, pero que ellos sean una especie de mente maestra que ha organizado todo esto, se me hace un poco difícil de creer. Porque además creo que no hay que hacer análisis superficiales, en el sentido siguiente: las crisis que están ocurriendo en los países tienen orígenes y causas diferentes. Puede haber algunos elementos en común, pero hay particularidades de cada una de las situaciones. Lo que está ocurriendo aquí en Colombia no es para nada lo mismo que lo que está ocurriendo en Chile o lo que está ocurriendo en Ecuador. Son realidades distintas que deben manejarse caso por caso y de manera diferente en cada uno de ellos. Lo esencial, nuevamente, es lo que le decía al comienzo de nuestra conversación. Lo esencial es el diálogo. Acá mismo, en Colombia, yo he escuchado expresiones muy alentadoras del señor presidente de la República, de la señora vicepresidenta, en el sentido del diálogo. Eso es extremadamente positivo. Sin embargo, hay reuniones como esta, a las que muchos le tienen miedo. Hay un temor a propósito de este tratado que, dicho o visto en su principio, podría orientar a una respuesta que tenga su base en los militares, en la fuerza, en el uso de la fuerza. Pero sin embargo, usted habla de que estos esfuerzos van orientados a soluciones pacíficas. ¿Cómo hacer para que no haya ese temor de pensar que activar el TIAR es igual a una intervención militar en Venezuela que pueda poner en riesgo toda la región? Mira, realmente creo que pensar en que la solución para Venezuela es el uso de la fuerza es irreal. Eso no va a solucionar nada. Lo que va a ocurrir si se usa la fuerza es que se engendre más violencia. ¿Usted no cree en eso de que todas las soluciones están sobre la mesa? ¿O todas las opciones para la solución están sobre la mesa? Bueno, pueden ser que estén sobre la mesa, pero yo no veo que en este momento haya voluntad de nadie de usar realmente la fuerza. Puede que se hable del tema, pero una decisión real de usar la fuerza en este momento no la veo en ningún país. Ahora, yo le hablaba también y le dije que quería ir sobre ello en la reorganización de las posiciones en la OEA. Va a tomar posesión en la Argentina Alberto Fernández y Cristina Fernández como vicepresidenta. Ellos van a dirigir la política exterior. Ya no estará Macri. Uruguay también ha cambiado y uno de los puntos, de los fenómenos y quizá hasta la sorpresa es Bolivia. Ahora con un gobierno interino con miras a tener un nuevo presidente y luego de 14 años no se menciona a Evo Morales. Así es.
¿qué puede aportar o cuánto puede frenar, si es bueno o malo para usted, que haya este cambio de nuevo en la composición? Al principio quizás hace algunos años, hace 20 años cuando se eligió Hugo Chávez, 21, comenzó a girar hacia la izquierda, luego de nuevo a la derecha. Ahora hay un escenario variopinto alrededor de la OEA. Claro, mire, el continente es muy rico. El continente tiene todo tipo de regímenes y siempre los ha tenido. En realidad, esta idea de que la organización tiene que estar ideologizada, creo que es una idea equivocada. La organización tiene que tener capacidad de acoger a los 34 países. A los 34 países con el régimen que tengan en ese momento. Y tiene precisamente que ser un foro en el cual de ese encuentro resulten objetivos comunes. Eso es lo que no está ocurriendo ahora y eso es lo que tiene que volver a ocurrir, independientemente de los cambios. Todos los cambios, felizmente, se han dado en democracia y por consiguiente son expresión de la voluntad popular. Es obligación de todos nosotros respetarlo. Usted podría ser el primer peruano en llegar a la Secretaría General de la OEA. En ese momento, si eso ocurriera, ¿qué es lo primero que, digamos, de forma práctica, usted podría hacer para comenzar esa reorientación de la organización? Si me permite el optimismo, cuando eso ocurra, lo primero que voy a hacer es reunirme con los representantes de los países miembros para pedirles que entre todos fijemos prioridades. Ese diálogo entre la Secretaría General y los países miembros es esencial para que la organización funcione. Por ahora, en el proceso preparatorio para las elecciones de aquí a marzo, yo lo que voy a hacer es incrementar las conversaciones que ya vengo teniendo con los distintos países, en los cuales esta necesidad de diálogo se me repite de manera constante y frecuente. Usted dice que no lo más la coyuntura, pero usted ya se ve allí y yo le pregunto, ¿la representación de Venezuela seguirá siendo la que designe Juan Guaidó? Bueno, la representación de Venezuela será aquella que decidan aceptar todos los países miembros. Los países miembros han aceptado al representante de Juan Guaidó y por lo tanto ese es el representante que tenemos en la OEA. ¿Cómo ve usted, y ya con esto vamos cerrando, la situación en Bolivia previo a una elección? ¿Usted cree que luego de la renuncia de Evo Morales, de esta situación tensa que se vivió durante tanto tiempo, luego de ese informe que en tanto motivó a los bolivianos a decir sí hubo un manejo irregular de la elección presidencial, para un nuevo proceso, ¿está ya madura esa sociedad que apenas acaba de vivir esto para enfrentarse a una nueva elección sin Evo Morales? Bueno, nuevamente, lo que hay que hacer es dejar que el pueblo se exprese. ¿Cómo se expresa el pueblo? Con una elección, como decía usted, con todas las condiciones que tiene que tener una elección democrática, es decir, con participación de todos, con un sistema electoral independiente, con observación internacional. Yo creo que en Bolivia sí se están dando las condiciones para ello y es por eso que ya estamos en el proceso de convocar elecciones y allí será presidente quienes decidan los bolivianos. Le quiero agradecer por estos minutos para la tarde de NTN 24, por esta conversación y por estos apuntes que hace para la democracia en el país. Dice, es una candidatura para la democracia, que no sea servil a quienes ostenten el poder coyunturalmente. Actualmente, quienes estén ejerciendo la presidencia, quienes guíen la política exterior en cada uno de los países. Nosotros vamos a seguir acá en Bogotá, en Colombia, a propósito de esta convocatoria de los cancilleres, los representantes de los países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que se reúne acá. Vamos a tener más voces, más personajes aquí en el programa La Tarde. Volvemos más adelante. Así es, gracias Carlos por esa cobertura total desde el TIAR. Cuando son las 4:26 de la tarde en Bogotá, revisamos otros temas de la agenda informativa del día. Después de 12 días de protestas en Colombia, hoy arrancó el primer diálogo directo entre el gobierno y el Comité del Paro.
Esta primera reunión, que fue de carácter exploratorio, duró 3 horas. Asistieron, además de los representantes gubernamentales, voceros de las centrales obreras, profesores, estudiantes y otros sectores sociales. El Comité del Paro pidió que para las marchas programadas para este miércoles se garantizara la no presencia del escuadrón antidisturbios SMAD y además solicitó un espacio de televisión. Ambas peticiones fueron rechazadas por el gobierno y frenaron el diálogo. Juan Pablo López es nuestro periodista en el lugar de la noticia. Adelante, Juan Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos desde el noroccidente de Bogotá, Colombia. Esta fue la sede de la reunión entre el Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro, la segunda exploratoria para mirar la posibilidad si se instala una mesa de negociación entre el Comité y el Gobierno Nacional. Hay varios puntos importantes. El primero de ellos es que el Gobierno Nacional ha dicho que tiene disposición para hablar con el Comité del Paro de forma exclusiva, pero no excluyente. Es decir, hay una gran conversación nacional que se está realizando con otros sectores. El Comité del Paro pide que esa conversación entre gobierno y comité sea de forma exclusiva y que las demandas que tiene el comité pues no se compartan con la gran conversación nacional, a lo que el gobierno nacional ha dicho que no, que la conversación debe ser inclusiva. El segundo punto es que mañana hay movilizaciones convocadas en Bogotá y en todo el país. El Comité del Paro ha pedido que se desmonte para mañana el dispositivo del Escuadrón Móvil Antidisturbios, o el SMAD, como es conocido. Es un cuerpo élite de la policía que se encarga de que no haya bloqueos en las vías, por ejemplo, y garantizar el orden público y la seguridad de los que marchan y de los ciudadanos que no marchan. El gobierno nacional ha dicho a esta petición que no, por ser un tema constitucional. Y el tercero es que han pedido un espacio de televisión exclusivo también para el Comité del Paro, para explicarles a los colombianos los motivos de la movilización, a lo que el gobierno nacional también se ha negado por tratarse de un espacio regulado por otros entes de control. Diego Molano es el secretario general de la Presidencia de la República de Colombia. Ellos han tomado la decisión pues, de continuar esa conversación. El jueves nosotros le hemos planteado que los requerimientos que nos han pedido no se pueden cumplir, particularmente de si solo mantenemos la mesa de negociación exclusiva e independiente, cuando el gobierno lo que quiere es una mesa de diálogo, y segundo, no se pueden dar las dos garantías que ellos exigen para mañana, que es que no exista presencia del SMAD y que se dé un espacio en televisión. Sin embargo, hay un aspecto en que coinciden las dos partes, tanto el Gobierno Nacional como el Comité del Paro, y es continuar con la negociación. Por eso se ha programado para el próximo jueves a las 2 de la tarde hora colombiana una nueva mesa de negociación o una nueva mesa de exploración para definir los términos en caso tal de que defina hacerse una negociación, una agenda, un pliego, un cronograma y una metodología para que el Comité del Paro y el Gobierno Nacional se sienten nuevamente a dialogar. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. Mantenemos el criterio de que esta negociación la haremos de las movilizaciones que estamos realizando. Por lo tanto, mañana va el paro del 4 de diciembre. Tercer asunto, exigimos, como se lo hemos planteado al gobierno, las mayores garantías para esta movilización, es en términos que el SMAD no esté presente. Nosotros vamos a hacer unas marchas en paz, coloridas, con mucho ambiente navideño, y consideramos que la mejor contribución es que el SMAD no esté en ninguna parte del país. Mientras tanto, las movilizaciones programadas en Colombia continúan. Mañana desde muy temprano, desde las 9 de la mañana, hora Bogotá, Colombia, se tienen convocadas varias movilizaciones. Están esperando además el comité que el alcalde distrital, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, les dé el permiso para llegar hasta la Plaza de Bolívar. Sin embargo, han dicho que si ese permiso no llega a tiempo, igualmente van a llegar hasta la Plaza de Bolívar. Esperaremos qué pasa mañana en esta nueva jornada de movilizaciones programadas en Colombia, en todas las ciudades del país. Desde Bogotá, Juan Pablo López Velázquez, NTN 24, muy buenas tardes. Es noticia Chile. El presidente Sebastián Piñera sigue tomando medidas para frenar el estallido social que vive el país hace 6 semanas. Con el fin de aliviar los efectos de la crisis, el mandatario anunció un bono de ayuda para más de 1 millón de familias vulnerables. Se trata de un proyecto de ley enviado al Congreso que permitiría entregar un subsidio de $124 para los gastos básicos de 1,3 millones de familias pobres. Piñera hizo este anuncio un día después de que su gobierno llevara a cabo un plan de reactivación por $5.500 millones tras el desplome de la economía durante el mes de octubre debido a las manifestaciones. El proyecto busca también generar 100.000 puestos de trabajo por el cierre de locales comerciales luego de ser saqueados, incendiados o destruidos.
Las protestas sociales en territorio chileno iniciaron el 18 de octubre y han dejado hasta ahora 23 muertos y miles de heridos. Es noticia México. El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido a la petición de Estados Unidos de supervisar el cumplimiento de leyes laborales por parte de empresas mexicanas en el marco del acuerdo comercial TEMEC. AMLO rechazó la petición de Washington y, en cambio, su administración propuso la creación de paneles con un miembro delegado de ambos países y agregar a un tercero en caso de que haya una controversia en una empresa cuando se genere alguna posible violación al acuerdo comercial. Nosotros no aceptamos eso. O sea, el que hay una especie de inspectores, pues, para ver si una empresa cumple con lo establecido por la ley. Un incómodo cara a cara se vivió en la cumbre de la OTAN. Los presidentes de Estados Unidos y Francia se reunieron en medio de una tensión generada por comentarios en contra de la organización por parte de Emmanuel Macron. Donald Trump arremetió contra las palabras del mandatario francés, que calificó de insultantes. La amistad especial que ha surgido hace meses entre ambos gobiernos se torna más tensa con la imposición de aranceles a empresas tecnológicas estadounidenses y a productos franceses que fue anunciada en las últimas semanas. Escuché que el presidente Macron dijo que la OTAN está con muerte cerebral. Creo que es muy insultante para muchas fuerzas diferentes, incluido el hombre que hace un muy buen trabajo al dirigir la OTAN. De esta manera, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió a los comentarios hechos con anterioridad por su homólogo francés sobre la organización del Tratado del Atlántico Norte. En una entrevista con el diario británico The Economist, publicada el 7 de noviembre, Emmanuel Macron afirmó que la organización se encontraba en estado crítico debido a la falta de coordinación entre Europa y Estados Unidos. Lo que estamos viviendo actualmente es la muerte cerebral de la OTAN. No hay coordinación alguna en la toma de decisiones estratégicas entre Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Ninguna. Hay una acción agresiva descoordinada de otro aliado de la OTAN, Turquía, en una zona en la que están en juego nuestros intereses. Sobre este pronunciamiento, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, defendió al organismo afirmando la agilidad con la que ejecuta sus acciones. Bueno, ese no es el caso, porque en realidad la OTAN está activa, la OTAN es ágil, la OTAN se está adaptando y acabamos de implementar el mayor refuerzo de defensa colectiva desde el final de la Guerra Fría. El mandatario estadounidense también aprovechó la coyuntura en medio de la cumbre de la OTAN para recordarle a Macron las dificultades que ha enfrentado en el último año, razones por las que no debió expresarse de esta manera siendo un país miembro. Es una declaración muy difícil de hacer cuando tienes tanta dificultad en Francia. Mira lo que sucedió con los chalecos amarillos o mira lo que está sucediendo en ciertas partes. Han tenido un año muy difícil y simplemente no puedes andar dando declaraciones como esa sobre la OTAN. Es muy irrespetuoso. Por su parte, Macron, en medio del encuentro con su homólogo norteamericano, defendió su postura. Pero cuando hablamos de la OTAN no se trata solo de dinero. Debemos ser más respetuosos de estos soldados y de las circunstancias. No pagamos lo que pagamos por la seguridad colectiva. Esta respuesta termina de agrietar las relaciones entre Francia y Estados Unidos, luego de que el gobierno de la Unión Americana anunciara que impondrá aranceles por $2.400 millones de hasta el 100% del valor de productos franceses. Esta fue la reacción a la imposición de una tasa sobre ingresos de los servicios digitales de grandes empresas tecnológicas estadounidenses por parte de Francia. Avanza en la Cámara de Representantes de Estados Unidos el proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump. El Comité de Inteligencia publicó hoy un reporte argumentando que el presidente estadounidense utilizó su poder para presionar a su homólogo ucraniano a que lanzara una investigación que lo podría ayudar en las elecciones presidenciales de 2020. Emiliana Molina, periodista de NTN 24 en Washington, tiene el reporte. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues este reporte está basado en audiencias tanto públicas como privadas, en especial audiencias con testimonios del embajador Gordon Sondland ante la Unión Europea, quien admitió públicamente que sí hubo un quid pro quo, o la doctora Hill, quien admitió que comprendió al escuchar el testimonio de Sondland por qué este estaba contactándose directamente con el presidente estadounidense Donald Trump, reiterando que Sondland con otros funcionarios estaban llevando a cabo políticas domésticas de un favor para el mandatario
mandatario, mientras que ella y otros funcionarios del Departamento de Estado intentaban manejar las políticas exteriores en cuanto a Ucrania con temas de seguridad nacional. La Cámara de Representantes avanza con los próximos pasos para llevar al presidente estadounidense Donald Trump a un juicio político. El juicio político es fraudulento y no llegará a ningún lado. Los republicanos nunca han estado tan unidos y nunca he visto una unión así. Los republicanos son mejores políticos con mejores estrategias, aunque los demócratas pues también están unidos. El Comité de Inteligencia publicó hoy un reporte que ahora pasará al Comité Judicial, órgano encargado de redactar los artículos de destitución en contra de Trump para luego someterlos a votación. Los argumentos del reporte se enfocan en los más recientes testimonios, como el del embajador ante la Unión Europea Gordon Sondland, que admitió públicamente que sí hubo un quid pro quo. ¿Hubo un quid pro quo? Cuando testifiqué anteriormente en cuanto a la llamada de la Casa Blanca y la reunión, la respuesta es sí. Legisladores demócratas argumentan que Trump abusó del poder ejecutivo y le pidió al presidente ucraniano investigar a su rival político a cambio de $391 millones en ayuda militar y una visita a la Casa Blanca. El embajador Sondland dice que altos funcionarios como Pompeo, Mulvaney y Pence estaban al tanto de la retención de ayuda militar a Ucrania mientras pedían investigaciones a los Bidens. Mostró los correos. Usted me dice que esto es falso. Sí lo es. Está claro que el testimonio de Sondland no fue corroborado por los comunicados de los funcionarios que él sugirió que estaban involucrados. No había ninguna conexión y hasta Sondland dijo que muchas cosas que él pensaba eran suposiciones y especulaciones, nada directamente del presidente. La administración de Trump asegura que la ayuda militar se le entregó a Ucrania y que no hubo quid pro quo. Lo vimos en las audiencias y nunca se habló de soborno en los testimonios de aquellos en las audiencias. Entonces, esto no le funcionó a demócratas y ahora buscan algún tipo de extorsión. No puedes bajar por ese rodadero de forma desordenada mientras buscas destituir a un presidente. Sin embargo, informes del New York Times revelan que la ayuda militar se entregó al país aliado días después de que Trump fuera informado de la existencia del denunciante. Para contrarrestar el informe de los demócratas, los republicanos publicaron su versión de los hechos el lunes. Argumentan que Trump estaba actuando genuinamente por dudas razonables cuando presionó a Ucrania, pero expertos dicen que las pruebas demuestran lo contrario. Los republicanos no han intentado defender a Trump con los hechos, más bien niegan que los hechos son los hechos y niegan que lo que dicen los testigos es relevante. Después de publicar el informe, el presidente del Comité de Inteligencia, Adam Schiff, respondió preguntas de algunos de los periodistas en el Congreso, reiterando que hay bastante evidencia comprobando que hubo coordinación directa de parte de múltiples funcionarios de la administración de Donald Trump para presionar a Ucrania a investigar a los Bidens. Este informe hace un recuento de la conspiración del presidente de Estados Unidos para forzar a un aliado, Ucrania, que está en guerra con Rusia, un enemigo, a hacer los favores políticos y sucios del presidente. Esto incluye un recuento donde Trump frenó actos oficiales como la visita a la Casa Blanca, al igual que millones de dólares de asistencia militar, para lograr obligar a ese aliado a investigar para que lo ayudara en las elecciones presidenciales. Y el día de mañana este reporte pasará ya al Comité Judicial, donde avanza una nueva etapa que podría llevar a la destitución del mandatario estadounidense Donald Trump. Estos sostendrán unas audiencias públicas con 4 académicos expertos en la Constitución. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana. De todos los países del continente, Estados Unidos ha sido el que mayores sanciones ha aplicado al régimen de Nicolás Maduro. El embajador de Washington ante la OEA insistió hoy durante la reunión del TIAR en Bogotá en que se debe mantener la presión contra el chavismo para lograr el regreso a la democracia. Carlos Figueroa se encuentra ahora con el embajador Carlos Trujillo. Carlos, buenas tardes. Hola Jason, buenas tardes. A esta hora nos encontramos con el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, luego de terminar la reunión del TIAR a propósito de la situación de Venezuela y de una resolución. 14 de los 18 países estaban acá y dijeron: vamos a tomar más medidas para seguir quitándole oxígeno al régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo contribuye la decisión de hoy para ello? Bueno, la decisión de hoy yo creo que es bastante contundente. Es la primera vez que usamos el TIAR en varios años, más de 50 años, para sancionar a individuos que son acusados de las violaciones de derechos humanos, que son acusados de crímenes financieros, individuos que son corruptos.
Hoy sacamos una lista de 29 nombres, es la primera lista que hemos sacado. En enero va a haber otra reunión del TIAR. En esa reunión vamos a sacar otros individuos que también están involucrados en la corrupción. Las sanciones que, de manera práctica, ¿qué hacen con estas 29 personas? Bueno, esas 29 personas y sus familiares inmediatos no pueden viajar por los países de las Américas. No son bienvenidos, no van a tener acceso a visas, no van a tener acceso a cuentas bancarias en esos países, no van a tener también acceso al sistema educativo. Muchos de esos corruptos hoy en día viajan por estos países en camino a otros países. En este momento no van a poder salir de Venezuela. Estas sanciones son individuales para esas personas que que podrían estar en tránsito por América, por todo el continente. Un paso más hacia la presión, un paso más para lograr debilitar al régimen de Nicolás Maduro. ¿Cuál sería en este escenario, en el del TIAR? Bueno, en el TIAR tenemos hoy las sanciones. Yo creo que la próxima, y hemos visto en todas las reuniones, han sido más agresivas las medidas. En la próxima reunión en enero las medidas van a ser más agresivas. También tenemos varios otros nombres y funcionarios que vamos a sancionar. Yo creo que lo difícil para estos funcionarios hoy en día es que muchos tienen impunidad. Estas sanciones no son por un mes o 6 meses o un año, es por vida. Esos individuos por el resto de su vida van a ser sancionados por los países miembros del TIAR. ¿Usted cree que es necesario que sea progresivo, que los otros países que forman parte de la Organización de Estados Americanos tomen sanciones o tomen acciones tan duras como las que ha tomado Estados Unidos? Yo creo que es necesario. Lo que hemos visto en el TIAR es la primera vez que los países de las Américas se declaran sobre las sanciones y más sobre los individuos más corruptos hoy en día en Venezuela. Es decir, ¿van a venir más sanciones colectivas? Yo creo que colectivas a base del TIAR y bilateral de parte de los Estados Unidos. En cuanto a lo que es la particularidad de los Estados Unidos, la situación con Petróleos de Venezuela que ya se ha dado, pero que en cierta forma en algunas ocasiones el régimen de Nicolás Maduro ha logrado evadir esas sanciones. ¿Hay previsión para buscar que esas vías también sean bloqueadas? Bueno, seguimos siempre bloqueando las vías. Ellos hacen el esfuerzo, nosotros repasamos la información y el próximo momento bloqueamos esas vías. Con cualquier sanción es efectivo. La persona trata de hacer todo el esfuerzo, mover el efectivo, y nosotros hemos hecho el esfuerzo de darle seguimiento a ese efectivo. Y esta última, cuando Estados Unidos habla de acciones y se ha repetido esa frase de todas las opciones están sobre la mesa. Ha habido mucho miedo a propósito de que sencillamente de forma militar pueda, a través de Colombia o a través de cualquier territorio fronterizo de Venezuela, haber una acción. ¿Eso no es posible en este momento? ¿Eso no está planteado? Una acción militar. Yo creo que todos los países soberanos pueden decidir cuál es la mejor manera de manejar el tema de Venezuela. Le quiero agradecer a Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, finalizando esta reunión del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, que se ha realizado hoy en Bogotá, Colombia. Vamos a volver más adelante con más información. Gracias, Carlos. Ahí está la noticia. Se ha tomado medidas desde el TIAR contra 29 personas ligadas al régimen de Nicolás Maduro. Son las primeras sanciones y sobre esto vamos a profundizar más adelante. Vamos a hablar ahora de los estragos del clima en Estados Unidos. Continúan las intensas nevadas que desde el fin de semana han obstaculizado el viaje de millones de personas. Según los expertos, podrían caer hasta 50 centímetros de nieve desde Pensilvania hasta Maine. Las tormentas se consideran peligrosas para el tránsito en las carreteras. Hasta el momento han sido reportados 740 accidentes. Los aeropuertos también se vieron afectados. Más de 660 vuelos dentro o fuera del país han sido cancelados y se reportan al menos 4.000 retrasos. Ante esta situación, el estado de Nueva York, las autoridades declararon la emergencia en al menos 7 condados. 300 integrantes de la Guardia Nacional están asignados a las tareas de remoción de nieve. Alejandro Rincón es nuestro periodista en Nueva York y nos tiene el reporte. Alejandro. Hola, buenas tardes. El temporal de invierno, bautizado como Ezequiel por los meteorólogos aquí en los Estados Unidos, hizo sentir su fuerza en las últimas horas, en particular en el transcurso de la tarde y de la noche del lunes. Por cuenta de este fenómeno, en regiones como Massachusetts, Carolina del Norte y Maine, centenares de distritos escolares tuvieron que dejar a los alumnos en casa en el transcurso del martes por cuenta de la gran capa de nieve que ha cubierto una extensa región
del noreste de los Estados Unidos. Por cuenta de este fenómeno, las autoridades en toda esta parte de la Unión Americana aseguran que por lo menos 7 personas han fallecido en incidentes relacionados con el mal clima, algunos en accidentes viales y en otros en accidentes por exposición larga a las malas condiciones climáticas. En tanto que en el estado de Nueva York, en 7 condados al norte de esta región de los Estados Unidos, se ha mantenido el decreto de un estado de emergencia por las peligrosas condiciones derivadas de esta tormenta. Al respecto, en las últimas horas se ha pronunciado el gobernador Andrew Cuomo, quien decretó ese estado de emergencia. En la última fase de evaluación del fenómeno, el gobernador entregó el siguiente concepto sobre el impacto de ese fenómeno y la forma como se comportó en esta región de los Estados Unidos. Como han escuchado, la tormenta ha pasado por todo el estado. Antiguamente solía haber un patrón de una tormenta en el norte del estado. Era una cosa regional. No se veía estas bandas atmosféricas que cruzan el estado, y en la parte superior media del Hudson ha resultado afectada. No estamos fuera de la tormenta, pero tenemos hasta mañana en la mañana antes de poder evaluar en qué punto estamos. Las previsiones ayudan, pero son simplemente previsiones. Si se fijaron bien en ese mensaje del gobernador Andrew Cuomo, la mayor preocupación que existió en su momento en la tarde y la noche del lunes era la forma errática como estaban comportándose esas bandas de nieve, que antes solían ser un poco más uniformes, pero que ahora se comportan de una u otra forma errática, y es allí cuando vienen los momentos de mayor preocupación. Sin embargo, aun cuando se mantienen esos decretos de emergencia en los 7 condados en el norte del estado de Nueva York, la realidad es que en la Gran Manzana prácticamente no se sintió ese gran golpe que tuvo en otros lugares. Para podérselos mostrar a ustedes en una imagen mucho más clara, fíjense en la poca acumulación que logró estar aquí en esta silla. Allí menos de 1 o 2 centímetros de nieve por mucho. Eso sí, bajas temperaturas en algunos momentos, sobre todo en el transcurso de la noche. Ahora mismo, el gran reto que enfrentan no solo ciudades como Nueva York, sino esta región del noreste de los Estados Unidos, el caos en el tráfico aéreo, 4.000 vuelos cancelados o demorados en el transcurso del lunes, y al menos en lo que ha sido la primera parte de este martes, al menos unos 400 han sufrido retrasos, de acuerdo con el sitio flightaware.com, que monitorea este tipo de actividad en el tráfico aéreo de los Estados Unidos. Es de información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro. Buenas tardes. Es tiempo de una nueva pausa en la tarde, y al volver hablaremos con el embajador del gobierno interino de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio. Él estuvo presente como parte de la delegación venezolana en la reunión del TIAR en Bogotá. Primeras sanciones colectivas en Latinoamérica contra el régimen de Nicolás Maduro. Reunidos en Colombia, los representantes de los países que integran el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR acordaron hoy tomar medidas contra una lista de 29 personas ligadas al chavismo. Seguimos en el lugar de la noticia con Carlos Figueroa. Carlos, muy buenas tardes. Hola Jason, buenas tardes. Terminó hace minutos la reunión de los representantes de los países que forman parte del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR. Han decidido en esta reunión en Bogotá seguir aplicando sanciones a los allegados al régimen de Nicolás Maduro, a quienes sostienen al régimen de Venezuela, a quienes oprimen a los ciudadanos venezolanos. 29 personas forman parte de una nueva lista que ya no podrán transitar por América Latina, no podrán ingresar a los países miembros de este mecanismo. No tendrán visas, no tendrán acceso a través de los puntos de migración. La canciller colombiana, la anfitriona, dijo que estas medidas se toman como parte de esa presión internacional para lograr que quienes sostienen al régimen se aparten y dejen el camino libre a la democracia. Se instruye también en esta resolución a las autoridades competentes para que apliquen, de conformidad con las legislaciones nacionales y las obligaciones internacionales correspondientes, medidas de restricción de ingreso y tránsito de las personas incluidas en el listado en los territorios de los estados partes del TIAR.
El presidente Iván Duque estuvo presente en esta reunión, recordó sus denuncias durante todo este año. El régimen de Venezuela sigue dando cobijo a integrantes de grupos subversivos que desde territorio venezolano siguen desestabilizando la región. Para ser más precisos, los cabecillas de los grupos armados organizados residuales que pretenden controlar negocios de narcotráfico y de minería ilegal. Estamos ante una estructura de poder que lo que pretende es entronizar al narcotráfico en uno de los países del hemisferio y por lo tanto representa una amenaza a todos los países aquí presentes. Jason, la próxima reunión de los países que integran el TIAR va a ser en enero próximo. La idea es sumar más personas a esta lista, que puedan seguir apareciendo allí estas personas a las que se les restringe el acceso a los países que forman parte del mecanismo. Nuestro aporte desde Bogotá, en Colombia. Jason, muy buenas tardes. Muchas gracias a Carlos Figueroa y saludamos a esta hora a Carlos Vecchio, embajador del gobierno interino de Venezuela en Estados Unidos, quien está justamente allí también en Bogotá en la reunión del TIAR. Embajador, buenas tardes. Jason, gracias por esta invitación. Bueno, se aprobó esta tarde una resolución para impedir la movilidad por el continente a 29 personas ligadas al régimen de Nicolás Maduro. De forma práctica, ¿esto en qué se traduce? Bueno, pongo primero en contexto la decisión que se tomó el día de hoy. Primero, que viene siendo del TIAR. Cuando pensaban que no se podía tomar una decisión como esta, aquí está la utilización de un tratado para generar mayor presión al régimen de Maduro. No se había hecho en 60 años una decisión como esta. Así que yo destaco ese paso importante por parte de la región de incrementar la presión y de sumar a este grupo de personas que están apoyando hoy el régimen de Nicolás Maduro. El otro aspecto práctico es que aumentamos el multilateralismo de las sanciones. No solo Estados Unidos o Canadá, sino que se suma ahora Latinoamérica, y la idea es aumentar la presión, en este caso desde Europa. Y tercero, se entiende lo que representa el régimen de Nicolás Maduro, que no es solo para Venezuela un riesgo. Esto no significa que le están haciendo un favor a Venezuela, sino que es un conjunto de acciones que está tomando la región, porque entienden que el régimen de Nicolás Maduro junto a Cuba han buscado mecanismos para desestabilizar a la región y tiene que ser enfrentado en colectivo, porque este régimen es considerado un régimen criminal, está metido en narcotráfico, en terrorismo, en lavado de dinero, y todo eso ha llegado a los distintos países de los que forman parte del TIAR. Así que yo creo que es un paso fuerte, serio, y en la política estratégica nuestra de incrementar la presión, en este caso internacional, para producir los cambios políticos en Venezuela. Se toma esta decisión por primera vez por consenso. No son sanciones de un solo país, sino de un colectivo. Los cancilleres lo han llamado el primer paso. ¿Hacia dónde se orienta la estrategia? No, yo digo, insisto, es un primer paso para incrementar la presión al régimen de Nicolás Maduro. Esta es una primera lista. Hay más de 2.000 personas que hemos sugerido para estar en ese bloque de investigaciones de distintas fuentes, de narcotráfico, de lavado de dinero, y hay cerca de 700 casos ya hoy investigados en estos países, y esto es una lista pues que se suma a los 30. Lo relevante de esto, de esta decisión en bloque, es que viene de un tratado que es vinculante para las partes, es decir, las decisiones que aquí se tomaron son vinculantes para las partes y deben ser implementadas por los estados, muy distintos, por ejemplo, a decisiones que se podían tomar en el Grupo de Lima, donde era un grupo pues para tomar decisiones para impulsar la presión, pero en este caso son en el marco de un tratado que se convierten en vinculantes. E insisto, es un primer paso para incrementar la presión. A nosotros nos gustaría ir mucho más rápido, con mucho más nombre, con otro tipo de medidas, pero esto es la construcción de un colectivo, y eso lo hemos venido haciendo con los países, y lo que estamos ya es acelerando el paso para que una próxima reunión se dé lo más pronto posible, y estas investigaciones que ya se están haciendo pues puedan sumarse a esa lista de mayor presión a comienzos del año entrante. ¿En qué fecha se realizará esa reunión y cuál es el primer punto que puede plantear el gobierno interino a tratar en este encuentro? Mira, nosotros hemos incluido aquí casos de corrupción, casos de lavado de dinero, casos de narcotráfico y casos de apoyos de grupos terroristas y por supuesto de abuso de los derechos humanos. Ya dimos una primera lista importante y la hemos alimentado, insisto, con los otros países, una construcción colectiva. Está previsto que la próxima reunión sea a principios del año que viene. Nosotros estamos impulsando para que sea a principios del año, es decir, en el mes de enero, y que podamos avanzar desde ahora
en los días que vienen con las unidades de investigación policiales y también financieras, la mayor cantidad de casos que podamos hacer para tener una lista mucho más fuerte para comienzos del año que viene. Se dan estas sanciones colectivas, se reactiva el TIAR. ¿Eso significaría que desde la Casa Blanca ya no se tomarán nuevas medidas unilaterales o en paralelo? No, todo lo contrario. De hecho, mientras estábamos reunidos aquí en el TIAR, Estados Unidos emite unas sanciones contra unos buques que están llevando petróleo a Cuba. Así que cualquier país pues está abierto para hacerlo. Yo creo que esto se enmarca en el multilateralismo de las sanciones. Así lo hemos querido enfocar, que no sea solo Estados Unidos y Canadá, sino que incluya en este caso a Latinoamérica, a la región, y estamos utilizando pues un tratado que busca una mayor presión, pero queremos también sumar a Europa para que esa presión se incremente, y esa es parte de nuestra estrategia, que es el multilateralismo de las sanciones, una mayor presión internacional y una mayor expansión de nuestra coalición, y ha sido parte de la estrategia, y entender que el régimen de Maduro no está afectando solo a Venezuela, sino a toda la región, y que requiere una acción colectiva para frenar a grupos, en este caso criminales, como representa el régimen de Maduro. Embajador, usted ha mencionado Europa. Precisamente hubo un punto delicado cuando se conoció que a través de un banco de España, el régimen de Maduro habría logrado burlar las sanciones financieras de Estados Unidos. ¿Cómo hacer para que eso no suceda, para que este bloqueo pueda mantenerse y evitar que el régimen pueda evadirlo de alguna forma? Bueno, por esto nosotros hemos enmarcado una estrategia, y la vuelvo a repetir, que es el multilateralismo de las sanciones. No son suficientes las sanciones norteamericanas o de Canadá, porque como muy bien lo dice, pueden buscarse otras vías para evadirlas. Y la única forma de que sean más efectivas es cuando tienes bloques europeos, latinoamericanos, norteamericanos, como actuando simultáneamente para que ellas sean más efectivas y produzcan los resultados que estamos buscando. Por eso es que uno de los retos que tenemos nosotros en la política exterior en este momento es eso, que sea un cerco que se le pueda colocar al régimen de Maduro para que estas sanciones puedan tener un resultado mucho más rápido y más efectivo. Además del tema de política exterior, también hay situaciones que pasan dentro de Venezuela. Hay casos como el de la reciente denuncia a diputados por supuesta corrupción. ¿Cómo hacer para ir llevando el tema internacional y a la vez mantener tranquilidad y confianza de la gente dentro del país? Bueno, yo creo que estas caminan en paralelo. O sea, nosotros mi trabajo en lo particular me toca el tema internacional, de aumentar la presión, pero por supuesto estoy vinculado a lo que pasa internamente, porque parte de la idea nuestra también es el incremento de la presión interna. Y yo creo que el presidente Juan Guaidó ha tomado decisiones firmes y claras. Estas personas han sido buscadas por el régimen de Maduro, eso no se puede olvidar, son los tentáculos del poder, y muchas de las personas que están en esa lista, que están financiando esta operación de corrupción para tratar de penetrar dentro de la Asamblea Nacional, y algunos diputados han caído en esa tentación producto de la corrupción del régimen, pero el presidente interino ha tomado las acciones correctas, ha intervenido la comisión donde estaban estos diputados, se ha abierto una investigación para sancionarlos, se ha suspendido de los partidos políticos y de su militancia, así que ha habido una acción y una respuesta clara. Ahora, el régimen no habla de dónde viene la corrupción, que es de los grupos que están vinculados con el gobierno, como Gorrín, como Saab, que utilizan los recursos robados para hacer ese tipo de operación. Entonces el gobierno se mantiene callado allí. Y frente a estas denuncias de corrupción no hay nunca ninguna acción de Nicolás Maduro. Cuando nosotros hemos tenido que enfrentar algún caso de corrupción, el presidente interino ha reaccionado claramente. Y aquí debo decirlo, ha habido un complot o una operación para tratar de penetrar a estos diputados para que el 5 de enero el presidente Juan Guaidó pues no sea reelecto como presidente interino y presidente de la Asamblea Nacional. Así que aquí se cae esa operación. Y el mensaje que le damos al país es que el presidente interino ha tomado decisiones, ha avanzado para combatir la corrupción, que la corrupción está hoy en el régimen de Maduro, que se usan los recursos robados para penetrarlo, que hemos tomado acciones directas y que más bien lo que viene a hacer es a cohesionar a la mayoría del pueblo de Venezuela, a la mayoría de los diputados frente al liderazgo de Juan Guaidó para derrotar a la dictadura, y que cosas como esta, en lugar de dividirnos, más bien tienen que fortalecernos, porque el enemigo que estamos enfrentando es capaz de ese tipo de acciones. Por cierto, sobre ese tema, ¿hay un plan B si acaso el próximo 5 de enero Juan Guaidó no pudiera ser reelecto presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela? ¿Hay un liderazgo fuerte como para que se siga la ruta planteada y que la función ejecutiva pueda continuar en manos de otro dirigente?
Mira, yo no tengo duda que el presidente interino va a continuar en su función hasta que cese la usurpación y que nosotros tenemos que mantener la determinación para producir el cambio político en Venezuela. Así que ese es el escenario en que nosotros los estamos jugando y las decisiones que estamos tomando. No tengo duda pues que el presidente interino va a continuar en sus funciones para que cese la usurpación. Hoy el presidente interino representa la única esperanza para salir de Nicolás Maduro y que nos tiene que tener a nosotros, toda la fuerza y la sociedad democrática unidos para derrotar definitivamente al régimen criminal de Nicolás Maduro. Pues muchas gracias, señor Carlos Vecchio, es el embajador del gobierno interino de Venezuela, de Juan Guaidó en Estados Unidos. Muy amable por estos minutos para NTN 24. Te agradezco esta oportunidad. Justamente el Parlamento venezolano debate sobre las denuncias de corrupción contra algunos diputados del partido del presidente interino Juan Guaidó que habrían presentado cartas de buena conducta a favor de empresarios ligados al régimen de Nicolás Maduro. La Asamblea nombró una comisión que reunirá las pruebas sobre el caso e investigará a los parlamentarios involucrados. En Caracas, Luis Laya con la noticia. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En Venezuela, el Parlamento Nacional designó una comisión que investigará los presuntos hechos de corrupción en los que estuvieron involucrados diputados de la Comisión de Contraloría y de otras comisiones. Juan Guaidó exigió que haya una respuesta pronta y severa sobre este caso. Hoy, niños no tienen comida, carajo. Hoy niños mueren de hambre, no tienen medicina, no tienen para ir al colegio. Culpa de la maldita corrupción, coño. Culpa de la maldita corrupción que tiene años azotando a este país. Eso debe ser intolerable para todo funcionario que ha jurado proteger al pueblo de Venezuela. Por su parte, varios de los diputados que estuvieron involucrados en este caso comparecieron ante los medios de comunicación en el Parlamento Nacional este martes. Varios de ellos, entre ellos William Barrientos y Héctor Vargas, aseguraron sus firmas fueron forjadas en este documento. Señalaron, ellos no han participado en ninguno de estos viajes y tampoco en las discusiones de este tema. Como ven, yo no aparezco aquí. No tengo nada que ver, absolutamente. No le firmo a corruptos ni firmaré. Primero, dejaría de ser lo que he sido durante mi vida, un luchador social por los humildes de mi país. Mi firma fue forjada porque verdaderamente manifiesto que esta no es mi firma. Como lo pueden ver aquí, efectivamente, algunos medios, ahí está forjada mi firma. Y más que nadie, mi persona, acudiré a los mecanismos judiciales competentes para que verifiquen esta situación. Otros se mostraron un poco más a la defensiva, incluso aseguraron que habría campañas para involucrarlos en este caso, para acabar con sus nombres. Entre ellos Adolfo Superlano, quien señaló que esto es un montaje, a pesar de que sí aseguró que había visitado Colombia y que había firmado este documento. Aseguró sería un montaje para acabar con lo que ellos proponen, que es no reelegir a Juan Guaidó el próximo mes de enero. Esa campaña es falsa. En ningún momento, chicos. Esa campaña. ¿Cómo llegó su firma a ese documento? Esa firma es falsa, porque ese documento que se entregó allá es chimbo. Mientras tanto, desde la bancada madurista aprovecharon el hecho para sumar a Juan Guaidó a las acusaciones. Señalan, han agarrado dinero principalmente de la ayuda humanitaria, de lo entregado por Estados Unidos, lo cual no ha sido repartido equitativamente en el financiamiento a los diputados. Señalan, Juan Guaidó ha manejado este dinero para beneficio propio. Algunos diputados apenas le dan $50, a otros diputados apenas le dan $250. Mientras tanto hay caravanas de carros blindados para el diputado Guaidó, por ejemplo, aviones privados y exilios dorados para Julio Borges y otros diputados. Esta comisión que fue designada tiene 15 días para recibir pruebas, también investigar los distintos expedientes que se encuentran en la Comisión de Contraloría y posteriormente dictar un veredicto. Han precisado que debe ser lo más eficaz y rápido posible. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis. Los venezolanos se enfrentan otra Navidad con dificultades. La hiperinflación, la inseguridad, la diáspora y el hambre y además la falta de medicinas hacen cada vez más difícil que puedan celebrar esta fecha con sus tradiciones. A pesar de la crisis, aseguran que jamás podrán quitarles la convicción de seguir luchando hasta lograr una transición hacia la democracia. Venezuela siempre fue un país con abundancia. Hoy la revolución la ha llevado a la pobreza extrema. Hasta la luz de la Navidad fue confiscada. Comer es un lujo y cumplir con las tradiciones en Navidad es imposible. El salario no nos da
para hacer nada de eso. Acabaron con la tradición del venezolano. Y los niños, que uno se motiva por los niños, hoy en día, ni los juguetes, ni la ropa, ni la comida, bueno, el plato navideño. La hallaca, el pan de jamón, alimentos básicos que hoy son un lujo, quedaron en el recuerdo. Ante la necesidad, han sido sustituidos en casi 80% de la población. Este año no podemos hacer nada. ¿Qué van a comer? Un carabote de arroz, si acaso hay. Vamos a sustituir la hallaca eso por un arrocito con pollo. Hay un pequeño grupo que aún se resiste a perder sus tradiciones. Aún cuando tienen un poco más de recursos, el esfuerzo es enorme. Ahorran la comida para diciembre. Hasta los momentos hemos comprado algo, las pasas, las aceitunas y las alcaparras y carne ya que viene picadita. La ilusión y el derecho a soñar está intacto. Eso nadie se lo quita a un venezolano. Resisten, disimulan y aún con dificultades están dispuestos a celebrar. Las ilusiones. La ilusión todavía está. Esperemos que valga la pena. La Navidad para nosotros era algo súper especial y así la mantenemos. Súper especial a pesar de todos los avatares. Siempre la Navidad para nosotros va a ser muy especial. Cada 2 años cualquier familia se daba el lujo de cambiar su vehículo. Hoy ni siquiera pueden repararlo cuando se daña. Como digo a mi esposa negra, vamos a cambiar el carro, ponemos 2.000 o 3.000 bolívares más y vendemos este y compramos otro. Hoy en día es imposible, ni siquiera lo puedes mandar a reparar. Pareciera que el mundo avanza y Venezuela se detiene, pero los ciudadanos están ahí, caminando hacia el futuro, convencidos de que nadie los detendrá. Para la mayoría de los venezolanos es prácticamente imposible poder cumplir con las tradiciones decembrinas. Sin embargo, hay un punto de encuentro, la ilusión de una transición política hacia la democracia. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Es momento de otra pausa en la tarde. Los invito a que visiten nuestro sitio en internet www.ntn24.com. Todas las noticias desarrolladas están allí en nuestro portal. También desde el home usted puede acceder a la señal en vivo, volver a ver las entrevistas de todos los programas del canal, reportajes especiales y consultar documentos de interés. Recuerde www.ntn24.com. Ya volvemos porque tenemos más para ustedes. El gobierno interino de Bolivia ha acusado al régimen de Nicolás Maduro de estar detrás de las protestas en su nación y en otros países de la región como Colombia. El ministro de Gobierno boliviano, Arturo Murillo, afirmó que tienen pruebas de la supuesta conspiración del régimen madurista para desestabilizar varias naciones de América Latina. Dijo que se trata de una presunta estrategia financiera que involucra a exintegrantes de las FARC y narcotraficantes. El señor Maduro, por intermedio de Diosdado Cabello, utilizando a su primo, han financiado todo el terror que hemos vivido los bolivianos los últimos días, el terror que están viviendo los colombianos, los chilenos y los peruanos. Está con nosotros Carlos Hugo Cordero Carrafa, él es analista político boliviano. Señor Cordero, buena tarde, bienvenido. Muy buenas tardes, Jason, un saludo cordial desde La Paz, Bolivia. Se están escuchando estas acusaciones en varios países de la región en los cuales ha habido protestas que han terminado en actos de violencia o en actos vandálicos. El gobierno interino de Bolivia pareciera estar plenamente convencido de tener pruebas de ello. ¿Usted cree que hay algo que encontró el gobierno de Yanine Áñez que lo lleva justamente a hacer estas declaraciones de forma vehemente? Pues sí, ni duda cabe. Hay una persona que tiene el nombre de Facundo Morales, está vinculado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, estaba herido porque participó de uno de los hechos conflictivos que se realizó en el departamento de Santa Cruz y hoy está pues a punto de ir a una de las cárceles de mayor seguridad que se llama Chonchocoro, en la ciudad de La Paz o en Palmasola, en Santa Cruz. Luego, la embajada cubana ha retirado a más de 700 súbditos o ciudadanos cubanos, 200 de los cuales eran médicos y 500 se desconocía prácticamente cuáles eran las funciones. Luego, venezolanos han sido y cubanos han sido también aprehendidos en actos subversivos. La ciudadanía en Bolivia está convencida de que la presidenta Áñez
está pacificando al país, por un lado mostrando las pruebas de estos actos subversivos protagonizados por extranjeros en Bolivia y por el otro lado por convocar a elecciones y conformar cortes electorales que permitan realizar un nuevo proceso electoral para definitivamente constitucionalizar el país y que haya un nuevo gobierno legítimamente elegido. Ahora, señor Cordero, con estas pruebas, con esta información que maneja el gobierno interino de Bolivia, ¿se deberían tomar decisiones inmediatas como romper relaciones o incluso establecer sanciones? ¿O debería más bien este gobierno esperar a las nuevas elecciones y que el nuevo gobierno decida cómo se va a comportar frente al régimen de Nicolás Maduro? Pues creo que hay que hacer un adecuado equilibrio entre medidas urgentes e impostergables y esperar al próximo gobierno para que tome medidas más de fondo, de carácter estructural. Lo que ha hecho la presidenta Áñez y la ciudadanía boliviana lo aplaude es que rápidamente hayan sido expulsados estos ciudadanos cubanos de Bolivia, que haya habido un reconocimiento también muy rápido de la presidencia del señor Guaidó y que las relaciones con Venezuela estén, por lo menos con el presidente Maduro, estén enfriadas. Ocurre que en Bolivia, y me imagino que en varios países de Latinoamérica, estamos recibiendo migración venezolana. Tratamos de ayudar en lo posible, pero estos migrantes venezolanos que huyen del gobierno de Maduro porque hay una crisis alimentaria, hay una crisis de medicinas, hay persecución política, aquí están viniendo a mendigar en las calles, y esto es la comprobación empírica de que Venezuela tiene un gobierno de carácter autoritario, ineficiente, y que, bueno, algunos de ellos han sido atrapados en hechos subversivos, ¿no? Se han mostrado videos y documentación que avala que han ingresado al país súbditos o ciudadanos venezolanos afines al gobierno de Maduro para tareas subversivas y desestabilizadoras. Esta nueva Bolivia ya ha expulsado a los diplomáticos de Nicolás Maduro, ha tomado la decisión de romper o congelar esas relaciones y también incluso de sacar a los médicos cubanos de territorio boliviano. ¿Puede tan fácil desconectarse Bolivia de Cuba, de Venezuela, cuando la larga trayectoria durante el gobierno del presidente Evo Morales solo hizo construir sobre las relaciones con estos dos países? Pues es cierto que el expresidente Evo Morales afincó buena parte de su gestión en sostener buenas relaciones con Hugo Chávez, Nicolás Maduro y todos los regímenes, gobiernos que tuvo, ¿no? Ya sea con el hermano de Fidel Castro o con el nuevo presidente de Cuba. Y con Cuba, es absolutamente cierto. Y también intentó ser un articulador fiel de lo que se llamó los países del ALBA. Pero hoy esa línea de amistad, incluso tan cuestionados como el sirio de Bashar al-Assad o el de Turquía, pues hoy están en su peor momento. Y hay una nueva orientación diplomática bajo el gobierno de la presidenta Áñez. Es tan cierta esa imagen que me dice Jason, en el sentido de que en Bolivia se está viviendo un nuevo tiempo político. Se nota en las calles, en la actitud de la gente. Es como si hubiera concluido una dictadura bastante gris y opresiva, y estuviéramos viviendo una primavera
porque hay tranquilidad en el país, quedan algunos recalcitrantes, pero en los medios de comunicación, pero básicamente Bolivia está pacificada y estamos enrumbados hacia la realización de nuevas elecciones y de consolidar la democracia y un nuevo tiempo político en Bolivia. Y en este paso hacia adelante, en este paso hacia las elecciones, también se ha convencido al partido de Evo Morales que va a presentar su candidato. Y quisiera conocer cuáles son esos nombres, cuál es ese listado que ya se perfila de candidatos de lado y lado para estas eventuales elecciones. Pues el partido que más problemas tiene y que de hecho va a participar en el movimiento, tienen ellos convocados a un congreso interno para definir sobre candidaturas, sobre nombres que vayan a ir a pues el Senado y la Cámara de Diputados. Se mencionan los nombres de Andrónico Rodríguez, del exministro Arce Catacora, ministro de Economía, de la expresidenta del Senado, doña Adriana Salvatierra, y seguramente aparecerán muchos otros nombres más. Hoy día se hacen cálculos en sentido de que de ese dominio, de esos 2/3 que tenía el movimiento al socialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, va a caer hasta un 20-25%. De todas maneras, es un caudal importante. Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana han ratificado que van a participar de las elecciones. Se han conocido también alianzas de partidos que tuvieron un bajo desempeño en las elecciones del 20 de octubre, pero alrededor de la figura de Luis Fernando Camacho, una coalición de pequeños partidos que propugnarían a Camacho a la presidencia. No se conoce todavía sus acompañantes, pero básicamente estos serían los nombres que se están barajando y ni duda cabe que la primera opción la tiene el expresidente Carlos Mesa, porque es el que menos problemas enfrenta. Tiene una estructura, no está buscando candidatos ni está buscando partido. En cambio, Luis Fernando Camacho está buscando una sigla, está organizando su postulación, su candidatura, y el movimiento al socialismo está saliendo de un shock durísimo que ha sido la renuncia del expresidente Morales, que hoy está en el exilio y que está tratando de revitalizar lo que fue el movimiento al socialismo. Muy bien, quiero agradecerle por su análisis. Es Carlos Hugo Cordero, analista político boliviano, por habernos acompañado aquí en la tarde de NTN 24. Muchas gracias. Un saludo cordial a los amigos de la tarde de NTN 24 desde La Paz, Bolivia. Muy amable. Por cierto, el gobierno de Mauricio Macri ha tenido hoy por última vez la representación de Argentina en una reunión internacional. El vicecanciller Leopoldo Sajores encabezó la delegación de Buenos Aires antes de que el próximo 10 de diciembre Macri entregue el control del Ejecutivo a Alberto Fernández dentro del evento que tuvo lugar hoy en el TIAR en Bogotá. Carlos Figueroa sigue allí. Carlos, adelante. Muy buenas tardes. Seguimos acá en Bogotá, en Colombia, donde se desarrolla esta reunión de los países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, y también pulsando la opinión de distintas personalidades del mundo diplomático alrededor de lo que es la realidad de la región. Vamos a conversar con el vicecanciller de Argentina, Leopoldo Sajores, y quiero hablar con usted a propósito del próximo 10 de diciembre. Ya es conocido que hay una nueva realidad política para los argentinos y hay un cambio. Yo comienzo por preguntarle, ¿usted cree que en el tema internacional va a ser muy dramático ese cambio a propósito de la nueva corriente que va a tener el poder o que vuelve al poder mejor? A ver, todavía no ha habido definiciones muy marcadas sobre la política exterior, ha habido algunos trascendidos, algunos comentarios de algunos voceros, no necesariamente gente que tenga finalmente responsabilidades en el gobierno. De hecho, el gabinete se va a conocer el viernes 6 de diciembre.
Yo creo que fiel a su tradición de respeto a la democracia, la promoción de los derechos humanos, Argentina va a seguir defendiendo la causa de Venezuela, la recuperación de la democracia. Habrá que ver el matiz con el que lo hace. Como sabemos, hay distintas iniciativas a nivel internacional. Está el Grupo de Lima, en el cual la Argentina, como bien saben, ha tenido un liderazgo, una posición muy activa. Está también el Grupo Internacional de Contacto, está el mecanismo de Montevideo. Es decir, hay distintas instancias internacionales, regionales y de mayor alcance preocupadas por la situación en Venezuela. Sin duda creo que Argentina va a seguir en alguna de estas instancias. Lo que no sabemos todavía es si con el compromiso que hasta ahora ha demostrado durante la gestión del presidente Macri. ¿Ustedes tienen alguna información? ¿Ha trascendido para ustedes quiénes los podrían suceder y saber sacar de allí o deducir de allí cuál podría ser esa posición que se asuma en materia internacional o en política exterior? Como le dije, Carlos, recién el viernes 6 se va a conocer el gabinete. Hay un nombre que suena para futuro canciller, que ya está siendo objeto de consultas sobre la política exterior del futuro gobierno. Es el diputado Felipe Solá, un diputado de larga trayectoria, pero resta la confirmación. Luego las demás capas a nivel de vicecanciller y subsecretarías todavía no se conocen. ¿Usted no cree que la integración de este nuevo gabinete, la posición que no podemos dejar de ver más allá del presidente, de la vicepresidenta, pueda afectar esa posición firme de la Argentina frente a temas como Venezuela, Nicaragua, Cuba, por ejemplo? Creo, por lo que ha dicho el presidente electo, que claramente va a haber órbitas separadas, es decir, la vicepresidenta tiene un cargo, conducción del Senado. Obviamente, como el presidente electo ha dicho, es una persona de una trayectoria por su peso político y su peso institucional a quien va a consultar. El presidente electo en todo momento dejado en claro que quien toma las decisiones, quien las tomará, va a ser él. Entonces es muy difícil en esta instancia para mí conjeturar. Yo pienso que evidentemente habrá algún tipo de consulta, pero que la decisión, la impronta final la va a dar el presidente electo. Alberto Fernández tuvo un primer viaje internacional, lo hizo a México. ¿Es significativo? ¿Cree usted que llama la atención o que hay que detenerse en que fuera México su primer destino? ¿Y no Venezuela, por ejemplo? Creo que el presidente electo lo que ha dicho en reiteradas oportunidades es el interés de tener una mayor interacción con México, que debo decir que durante la presencia de la gestión del presidente Macri también se ha buscado, tanto la gestión del presidente Peña Nieto como la actual gestión del presidente López Obrador. Me parece que lo que el presidente electo quiere es ampliar la red de contactos, de interlocuciones a nivel internacional. También estuvo con el presidente Vizcarra, estuvo con el presidente de gobierno Pedro Sánchez, y hubo un viaje frustrado por cuestiones de agenda a Italia, a Francia y a Alemania, que se iba a hacer la semana pasada. Para cerrar lo que tiene que ver con Argentina frente al escenario internacional, quiero su reflexión y qué le queda a la Argentina de esta gestión en materia internacional, en política exterior, de estos funcionarios en la Cancillería, de su caso. Creo que estos 4 años fueron 4 años donde la Argentina volvió al mundo. Es una frase bastante remanida, pero creo que en este caso, en estos 4 años, cobró total veracidad. La Argentina se reinsertó en lo que se denominó una inserción inteligente, apertura de mercados, defensa de valores que para nosotros son inclaudicables, como la libertad, la defensa de la democracia, el Estado de Derecho. Por eso nuestra actitud tan activa en Venezuela, lo mismo en Nicaragua, nuestra apertura comercial. La Argentina ha tenido una economía caracterizada por la cerrazón, muy proteccionista. Dimos un renovado vigor al Mercosur y a mediados de año terminó la gran negociación entre Mercosur y Unión Europea, que es un hito después de 20 años de negociación. Hay negociaciones en curso con Canadá a nivel de Mercosur. Se cerró un acuerdo en principio con EFTA. Creo que lo que Argentina logró en estos años, su presencia en el Consejo de Derechos Humanos, la elección de un embajador de carrera como el embajador Grossi en frente del Organismo Internacional de Energía Atómica, dan cuenta de que la Argentina volvió al mundo. La organización de la
G20, la presidencia que tuvimos el gusto de albergar el año pasado, la conferencia ministerial de la OMC, son sin duda, creo, constataciones de la vocación de Argentina durante la gestión del presidente Macri de volver al mundo, de tener una interlocución pragmática con todos los líderes del mundo, buscar mercados y defendiendo siempre los intereses y valores en los cuales cree firmemente. Quiero agradecerle por estos minutos para NTN 24. Gracias por haber estado. Muchísimas gracias, Carlos, y saludos a la audiencia. Leopoldo Saures es vicecanciller de la Argentina, del gobierno de Mauricio Macri, que el próximo 10 de diciembre culmina su gestión para dar paso a 4 años de quien ahora es el mandatario electo de los argentinos, Alberto Fernández, fórmula de Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a seguir aquí en Bogotá, Colombia, generando este contenido para la tarde de NTN 24. En segundo seguro, volvemos de nuevo. Gracias, Carlos, por su excelente cobertura y tendremos más sobre este tema en el informativo de NTN 24. Vamos a una pausa en la tarde, pero no se muevan porque al regreso vamos a hablar de la prestigiosa feria Art Basel que inicia en Miami. Si quieren saber de qué se trata, quédense con nosotros. Visiten nuestra página web www.ntn24.com para conocer todas las noticias que se están desarrollando en este momento. En nuestro home, usted puede acceder a la señal en vivo, volver a ver las entrevistas de todos los programas del canal, reportajes especiales y consultar documentos de interés. Recuerde www.ntn24.com. Seguimos, Semana de Arte en Miami. Miles de pintores y escultores de todo el mundo llegan a la ciudad para participar de la prestigiosa feria Art Basel. Paola Serna está en el lugar de la noticia y nos reporta. Paola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, Miami se convierte esta semana en el epicentro del arte mundial. Más de 4.000 artistas de diversos países y cientos de galerías participan de las exposiciones que se llevan a cabo no solo durante la Feria del Art Basel, sino en eventos paralelos que se realizan en el centro de Miami, en Miami Beach, en el área de Wynwood. Aquí en ese momento donde nos encontramos justo en la esquina de Lincoln Road y la Washington Avenue, pues podemos ver esta exposición de varias esculturas del maestro Fernando Botero, el artista colombiano. Son alrededor de 14 esculturas que han sido instaladas con anticipación, que las personas han venido pues a disfrutar. También hay actividades en la playa de Miami Beach donde las personas sin costo alguno pueden disfrutar de la Feria de Arte, para algunos una de las más importantes del mundo. El Art Basel es un evento muy importante internacionalmente. La mayoría de las galerías más importantes de todo el mundo están aquí. Y siempre yo cuento la historia de que los que inauguraron esta exposición es una pareja que vive en Suiza, en Basel, que debe ser Basilia, el otro día la ciudad de Basilia, y que la primera vez que abrieron el Art Basel acá en Miami, todos estaban muy sorprendidos porque decían que iba a ser un fracaso. Y realmente fue un suceso y sigue siendo un suceso hasta hoy. Y es el primer artista argentino desde 1983, creo que el condado le ofrece hacer una exposición de este tipo, así que por eso vinimos y a empezar la Semana del Arte. ¿Qué tanto participan? ¿Dónde van? ¿Entran al Art Basel o hacen recorridos? Sí, tenemos pensado entrar al Art Basel el viernes. Y después sigue habiendo recorridos para hacer, aunque termine, pero siempre hay arte en Miami y eso es lo bueno, que no solamente es shopping y playa, que se ha destacado a lo largo de los años como la ciudad de arte moderno por excelencia. Entonces siempre hay oportunidades de conocer. A ver novedades, a ver cosas nuevas y bueno, disfrutar un poquito esta semana. Vinimos a ver esta muestra, que está súper original y muy linda. Y aparte un día precioso como para disfrutarla. Durante la Semana de la Feria de Arte en Miami se realiza el Art Basel, que comienza este próximo 5 de diciembre hasta el domingo siguiente. Se espera que en este año hayan más de 83,000 visitantes que ingresaron a las galerías aquí en Miami Beach el año pasado. También hay obras que superan los $10 millones y alrededor de 270 galerías de arte y más de 4,000 artistas integran esta feria durante este año. La información desde Miami Beach, Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola, una buena tarde y así llegamos al final del programa. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, también revisar el desarrollo de todas las noticias internacionales en nuestro sitio web www.ntn24.com. Hasta pronto.